Son las 8:17. Saludamos al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, fue también director provincial del Consejo de la Judicatura. Actualmente es columnista de diario El Telégrafo y ejerce libremente su profesión como abogado. Doctor Valdivieso, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la constituyente. ¿Qué expectativas genera? No es que vamos a una asamblea constituyente, hay un largo y un tortuoso camino para seguir, pero hacia allá es donde apunta la iniciativa del gobierno. Gracias, Gustavo. Yo pienso que esa semana ha sido una semana muy fuerte y de mucha tensión en el Ecuador, en este estado constitucional, cuando hemos visto al gobierno actuar de una manera que merced a el pronunciamiento, no digo exactamente de la academia, porque la academia como institución ha sido la gran ausente en este proceso de los últimos días, en esa tensión que se ha generado entre la Corte Constitucional, entre el Estado ecuatoriano y el gobierno del presidente Noboa, sino han sido voces aisladas que se han pronunciado a través de espacios como el suyo o de otros medios de comunicación o incluso a nivel de redes sociales. Pero yo creo que el Ecuador salió triunfante de esa tensión cuando por fin la Corte, el Consejo Nacional Electoral, sobre la base de la jugada que había hecho el presidente y frente al pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional de que la pregunta de la constituyente tenía que pasar efectivamente por el filtro de la Corte Constitucional, y porque así lo dice el artículo 102 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con lo que señala el artículo 444 de la Constitución. Entonces, yo creo que cuando el presidente envió la pregunta, pues que ya estaban dos preguntas que son interesantes y que van a encajar en el resultado de esta consulta popular, es de que al enviar al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral vitalicio, permítame hacer esa digresión, porque nosotros vamos de elección en elección en elección y se convierte en un ente intocable, el Consejo Nacional Electoral, dijo que tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional, y efectivamente la Corte Constitucional se pronunció en un primer momento, haciendo hincapié en un asunto de fondo: sí a una constituyente respetando la dignidad humana, la no regresividad de los derechos y el respeto al derecho internacional de los derechos humanos. El presidente se suma, estoy haciendo un recuento, a lo que dice el Consejo Nacional Electoral, e inmediatamente hemos tenido una respuesta muy rápida por parte de la Corte Constitucional, pero muy sensata, en el sentido, Gustavo, que yo creo que todo se traduce en el párrafo 86 del dictamen de la Corte Constitucional, es decir, al que usted se refería, el dictamen 1125 RC 25A. Y aquí quiero, Gustavo, creo que esta es la salvaguarda de los ecuatorianos frente a la pregunta que usted hacía: ¿qué va a pasar? Porque definitivamente no sabemos, es una suerte de una caja de Pandora, no sabemos qué va a pasar en la constituyente, pero primero pensemos de que si va a pasar o no la pregunta en la consulta popular, de que nos vamos a constituyente. En lo otro es el supuesto de que se establece la Asamblea Constituyente, se eligen a los constituyentes, se integra, y ahí sí viene qué es lo que va a pasar, porque no tenemos claro. Podemos oler qué puede suceder, hacia dónde va, pero digo, la salvaguarda de esta constituyente en el eventual caso de que el presidente triunfe en las urnas el 16 de noviembre, unas dos preguntas más de esta tercera, es el párrafo 86. Le pone un freno, un tate quieto, y le dice: esta no puede ser una asamblea constituyente de plenos poderes, porque la experiencia ya la tenemos, Gustavo, en el 2007,
cuando se constituyó la Asamblea Constituyente en Montecristi, que fue de plenos poderes y que nos dejó unos sinsabores inmensos a las y a los ecuatorianos. En ese proceso de construcción se dictaron los mandatos constituyentes y que muchos afectaron al pueblo ecuatoriano porque se convirtieron en legisladores. En ese momento no había Congreso Nacional. Entonces yo creo que el párrafo 86, Gustavo, es lo que nos debe dar a nosotros una suerte de tranquilidad y que es la parte medular de lo que tiene que ser y cómo desarrollarse la Asamblea Constituyente. Usted nos Eso ha dicho, me da doctor Valdivieso, tranquilidad. ya se huele. Hablando de olfato o de percepciones, ¿qué es lo que se huele? Bueno, Sobre todo en temas de pluralismo político, de eventualmente perseguir una mayor concentración de poder, que han sido reclamos públicos del presidente, pero en una situación en la cual se parte de una constitución de Montecristi que ha sido calificada reiteradamente como hiperpresidencialista. así es, Gustavo. Recuerde usted que en otras ocasiones yo pensaba y siempre decía que no a la constituyente, porque incluso estaba habilitada una sentencia de la Corte Constitucional del año 2019 y que permitía ir haciendo cambios y reformas parciales a la Constitución. Sin embargo, yo creo que el presidente entró en el laberinto de confrontación a raíz del dictado de esas tres leyes que despertaron a los ecuatorianos y presentaron una serie y bueno, ya se agotó de alguna manera los debates en la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos de esas tres leyes emblemáticas que dictó el gobierno en virtud de esa mayoría que tiene en la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo creo que cuando se presentó esto y la actitud de la Corte Constitucional es la que le llevó al presidente a pensar en la Asamblea Constituyente, ¿sí? Es decir, porque recuerde usted que el 24 de mayo los ecuatorianos esperábamos que en el discurso del presidente iba a anunciar la Asamblea Constituyente porque ese fue su oferta de campaña. Sin embargo, se había consolidado una Asamblea Nacional a su favor y por lo tanto desechó tácitamente, pero cuando entra en conflicto con la Corte Constitucional, yo creo que ahí es donde el presidente dice, tenemos que hacer una asamblea constituyente. Entonces, ¿a dónde va el olfato? Yo creo que, Gustavo, nosotros, si bien el párrafo 86 dice no es regresivo de derechos, respeto a la dignidad humana, al derecho internacional de los derechos humanos, pero yo creo que la Corte Constitucional para este régimen se ha convertido en la piedra en el zapato. Entonces, ¿a dónde apunta? Es que vamos a regresar, perdón, a un Estado legislativo de derecho, no a un Estado constitucional de derecho. Y uno de los cambios que eventualmente podría darse es de que desaparezca la Corte Constitucional y que la justicia constitucional forme parte de la justicia ordinaria como una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, como fue en la década de 1990, después de la Constitución de 1998, cuando se estableció la Corte Suprema de Justicia. Y recuerde usted, Gustavo, que un cuencano como Hugo Ordóñez Espinosa fue quien presidió la sala especializada de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dejando atrás al Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces yo creo que a donde perfila en definitiva es a que no sea y se reconozca como un Estado constitucional, sino un Estado legislativo de derecho, que todo pasará por la Asamblea, si así se va a seguir llamando, asamblea, congreso o parlamento, como lo quieran decir, pero en materia de justicia constitucional habrá salas especializadas y ya no una corte constitucional. Eso es lo que yo percibo, porque
¿En base de qué? De esa confrontación, disculpe la palabra, de esa bronca, de esa tensión que se dio entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo frente a las demandas de inconstitucionalidad de algunos artículos. Todo iba bien hasta que asomó el tema de la inconstitucionalidad de algunos artículos de esas tres leyes. Bien, saliéndonos quizá un poquito del tema, aunque muy cercano a esto, quisiera preguntarle a usted sobre el estado de situación de derechos y libertades actualmente en Ecuador. Derechos y libertades, principios fundamentales que usted y yo, con absoluta seguridad, doctor Valdivieso, los defenderemos siempre. Hay una situación compleja que se está viviendo. Azuay se encuentra en estado de excepción. Se impuso esta situación antes de la marcha de hace 9 días aquí en la ciudad de Cuenca. Hemos tenido conocimiento y confirmación el día de hoy en una entrevista con el joven activista Joaquín Martínez, cuyos pecados, entre comillas, son pertenecerse a una organización que defiende o simpatiza con la causa de Gaza, la causa Palestina, y su otro pecado, entre comillas, ser parte del Cabildo por el Agua, la organización que exitosamente guió esa marcha para que se convierta en una expresión ciudadana y no política. Hay una situación de cierre de cuentas bancarias de varias organizaciones populares y de ciudadanos activistas, entre ellos Joaquín Martínez y otros. También Joaquín Martínez nos ha hablado sobre acciones de espionaje concretas, nos ha exhibido incluso en pantalla pruebas de esto, de él mismo siendo perseguido. Se lo encontró en teléfonos celulares, en chats de policías que fueron detenidos en otro incidente alrededor de Leonidas Issa, en el norte del país, hace algunas semanas. Y hay amenazas abiertas, directas a dirigentes, como lo que dijo el presidente de la República, con una amenaza de 30 años de cárcel a dirigentes de sistemas de agua que presionen a la participación en protesta restringiendo el servicio. Tema inaceptable, por supuesto que sí, pero es delicado el contexto en el cual el presidente hace este tipo de declaraciones en el marco de una ya declarada o declarado paro nacional por parte de la CONAIE. Y el ministro de Gobierno el día de ayer en un medio de comunicación señaló textualmente: sabemos quiénes son los cabecillas que muy pronto tendrán que enfrentar a la justicia. Para no perdernos, ¿cuál es, en su percepción, el estado de derechos y libertades que estamos viviendo en Ecuador, en Azuay, en Cuenca? Bueno, yo pienso que hay que saber diferenciar entre el escenario político y el escenario constitucional. Yo creo que nosotros los ecuatorianos estamos protegidos constitucionalmente por no solo los derechos que están establecidos en la Constitución, sino en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Pero frente a esta realidad, indudablemente vemos que hay una confrontación y hay un enfrentamiento que parte principalmente sobre la medida que asumió el presidente de la República con respecto a la supresión del subsidio al diésel, y que esto ha despertado reacciones a nivel de todo el país, pero que de alguna manera han sido apagadas, y voy a utilizar esta expresión, han sido apagadas porque la propia Corte Constitucional le dio un espaldarazo al presidente en dos momentos. En el primer dictamen, cuando hizo referencia de que si era procedente ir a una asamblea constituyente, y el dictamen al que usted se ha referido, con lo cual indudablemente ha bajado los ánimos de la confrontación. Sin embargo, queda latente la convocatoria que ha realizado el movimiento indígena, que también está siendo cuestionado, y aquí lo hablamos objetivamente, por la forma en que se ha venido manejando, que de alguna manera es incluso hasta inorgánica y es agresiva por parte del presidente de la CONAIE. Sin embargo, yo creo que hay que recordar, Gustavo, que están vigentes tres leyes: la ley de solidaridad, la ley de inteligencia y la ley de integridad, y que de alguna manera no todos los artículos de esas leyes han sido demandados su inconstitucionalidad. Entonces, hay un marco legislativo
un marco legal sobre el que está actuando el gobierno nacional, pero esto no justifica bajo ningún punto de vista de que se produzcan este tipo de mensajes. A ver, el presidente no ha hecho otra cosa que recitar palabras más, palabras menos, lo que dice uno de los artículos del Código Orgánico Integral Penal con respecto al terrorismo. Pero políticamente eso no es prudente porque en un Estado constitucional lo que prima es la libertad. Somos seres libres y defenderemos la libertad todo el tiempo. Entonces, yo creo que el discurso político del presidente a través de él y a través de sus voceros no es el adecuado. A mí también me ha llamado mucho la atención, Gustavo, y he tratado de encontrar una respuesta al congelamiento de las cuentas de los dirigentes, de muchos dirigentes vinculados con el tema de la defensa del agua y de otros dirigentes que se enmarcan ya en el tema del paro nacional decretado, pero entiendo de que el fundamento arranca en la última ley aprobada por el presidente de la República, digamos, aprobada en el legislativo, no vetada por el presidente, que es la ley de las fundaciones. Permítame No aquí conozco, una pequeñísima pausa, pero sí. esto es ampliamente conocido, sobre todo usted y los abogados, los profesionales del derecho conocen que ante cualquier tipo de acusación tiene que darse la posibilidad de defenderse a los ciudadanos. Joaquín Martínez nos acaba de decir que sus cuentas fueron bloqueadas en el fin de semana y hasta el día de ayer, a pesar de que se ha acercado a las instituciones bancarias, no ha recibido siquiera una explicación, Una menos respuesta. una justificación. No, Gustavo, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, porque hay asuntos de que no van del derecho, sino del sentido común. Pero a lo que yo quería comentarle es de que al parecer hay alguna explicación y soy totalmente honesto, no conozco la ley, no he leído la ley y parece que es en esa ley de las fundaciones en donde se ancla esa disposición que a mí me parece totalmente arbitraria. Es decir, porque está atentando contra un derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la propiedad. Es decir, yo creo que esto no puede ser aceptado en un estado como el Ecuador, un estado que decimos es un estado constitucional que ha ido construyendo justamente este estado de derechos, de estado de libertades. Entonces esto no se justifica ningún seguimiento. Yo creo que el que nada debe, nada teme y los gobiernos deben ser cautos y además deben ejercer mucho el tema de la tolerancia en tanto y en cuanto los actos de nosotros los ciudadanos no afecten los derechos de terceros. Es decir, la protesta es legítima, la resistencia está permitida y está establecida en la Constitución del Ecuador. De alguna manera es hasta una suerte de derecho natural. Sin embargo, eso no da la pauta para que determinados sectores utilicen la violencia, porque la violencia tampoco está dentro de las posibilidades que la Constitución establece en el marco del ejercicio de los derechos. Entonces yo creo que hay sectores que están infiltrándose para desnaturalizar todo este proceso democrático, que es un proceso de rechazo con o sin razón, pero que es un proceso que permite a los ecuatorianos ejercer el derecho de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Nada justifica la represión, solo aquello donde existan actos de violencia que ataquen a la institucionalidad y ataquen a los bienes de terceros, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en Otavalo, que es un escenario, Gustavo, horripilante, porque al parecer se repite la receta del año 2019, no en la magnitud que pasó en Quito, pero sí con los mismos inicios y los mismos mensajes de mucha violencia y de destrucción, no solamente a bienes estatales, sino a bienes de particulares. Y eso no puede ser aceptado en un Estado donde Inaceptable, por nosotros supuesto, defendemos como la fue libertad. inaceptable la violencia del 2022, cuando se destruyó la capital de la República. Jamás ningún ciudadano
menos medios de comunicación vamos a estar de acuerdo con esto. Eso no son manifestaciones legítimas ciudadanas, pero terminemos, doctor Valdivieso, conociendo cuáles son los alcances, cuáles las limitaciones del estado de excepción al que estamos sometidos en la provincia de La Suay. Realmente yo pienso que ahí hay un error político del presidente, anclado en el hecho de que hubo una marcha ciudadana, que este no es un capital político. El quinto, como metafóricamente se habló del quinto río de Cuenca en homenaje a la metáfora creada por ese gran poeta como fue Arturo Cuesta Heredia, que hacía referencia al pase del niño del 24 de diciembre, el quinto río de Cuenca, hoy utilizado frente a la defensa de un derecho fundamental como es el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a la naturaleza, que es patrimonio universal. Yo creo que ahí hubo un exceso y una suerte de temor dentro de esa paranoia que existe sobre la movilización. Cuenca dio el ejemplo de poder movilizar a 100,000 personas, no solamente cuencanos, azuayos, sino creo que se vinieron de todos los lados y se sumaron a esta defensa de este derecho fundamental. Entonces, yo creo que decretar el estado de excepción es ponerse una suerte a buen recaudo, pero yo creo que realmente los derechos no han sido, los ciudadanos hemos seguido actuando, sigue la voz viva y yo creo que no ha causado ningún efecto más allá de la declaratoria y de generar una suerte de efecto intimidatorio, un freno para el desarrollo de cualquier actividad por parte de las y de los cuencanos. Entonces, yo veo que no ha sido algo que realmente nos ha llegado a afectar. Lo que sí es cuestionable es lo que usted comentó y lo que yo escuché y formé parte de alguna manera de la entrevista en cuanto a esos seguimientos, en los bloqueos de las cuentas que no le encuentro sentido. A lo mejor dicen que hay una norma legal, pero eso no es aceptable, estimado Gustavo. Ahora nos queda la gran incógnita. ¿Habrá en el 16 de noviembre los ecuatorianos diremos sí a la constituyente? Ahí está enganchado con dos preguntas que de seguro van a decir sí, las que ya han sido aprobadas y ya convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Esta tercera se sumará a ello, el presidente saldrá avante con eso, lo uno. Lo otro es cómo se va a conformar la Asamblea Constituyente. No vaya a ser que le salga el tiro por la culata al presidente, dadas las circunstancias sociales y políticas por las que está atravesando. Pero entiendo, con esto concluyó Gustavo, que el presidente de la República está actuando sobre seguro. Nada de lo que ha venido haciendo le ha fallado e incluso lo que ha hecho está ya este rato avalado por la Corte Constitucional. Hay sagacidad política, sin duda, la forma en que se están manejando las cosas por parte del gobierno. Nos quedamos en deuda, doctor Valdivieso. Nos hubiese gustado hablar con usted también en su calidad de exdirector provincial del Consejo de la Judicatura sobre lo que está sucediendo en este organismo. Hay una mezcla de expectativas y dudas. Por un lado se destaca la incorporación de perfiles técnicos con experiencia en derechos humanos, pero siempre está de por medio esas enormes dudas del proceso que no ha estado exento de controversias, lamentablemente. No tenemos el tiempo, quizá le dejamos en 10 o 15 segundos para que opine brevemente sobre esto. Un Consejo Nacional, un Consejo de la Judicatura mal nacido. Eso podría decir. Realmente incluso hay cuestionamientos sobre el tema de paridad. Es un consejo eminentemente masculino y con cabezas visibles que ya han sido identificadas políticamente. Lo único que hemos hecho es cambiar de collar al perro.
Recuerde usted que quien va a presidir el Consejo de la Judicatura y todo ese hilo conductor hacia la política ecuatoriana. Por lo tanto, seguirá siendo lo mismo y aquí de seguro que en los próximos días, Gustavo, escucharemos ya el decreto de estado de emergencia que está previsto en la ley, Bueno, que no ha sido objetada. se ha dispuesto ya el cambio de todos los directores en las provincias ecuatorianas, ¿es correcto? Exactamente, entonces empezará el reparto de los 5 vocales en el territorio nacional judicial. Entonces, yo creo que aquí viene la gran metida de la mano a la justicia con el apoyo del poder político y de algunas instituciones que se han hecho eco, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que ha avalado este proceso. Bien, hablaremos quizá con mayor profundidad en otra oportunidad. Gracias nuevamente por su presencia, doctor Valdivieso. Gracias a usted, Gustavo, y siempre a la orden. Doctor Buenos Simón días. Valdivieso fue juez de lo penal, fue director provincial del Consejo de la Judicatura.